Vamos a continuar con este tema de la perseverancia de los santos, la perseverancia de los creyentes. Estábamos viendo Filipenses 1:6, ¿se acuerdan? Que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En realidad hay muchos textos que hablan de esta doctrina. Por donde quiera se encuentra esta doctrina. Y eso lo hizo Dios con sabiduría, porque el saber que la salvación no se pierde es motivo de gran gozo. O sea que a pesar de que somos débiles, incapaces, a veces nos sentimos miserables porque no correspondemos al amor de Dios, de todos modos sabemos que nuestra salvación descansa en Él y no en nosotros. Confiamos en Él, confiamos en su palabra, confiamos en sus promesas, y por eso sabemos que el que llega a ser salvo no puede perder la salvación. Si la salvación dependiera de nosotros, imagínense en dónde pararíamos. Hay un párrafo ahí en Gálatas 4 que nos enseña mucho acerca de este tema. Gálatas capítulo 4, y vamos a leer a partir del 21. Voy a empezar. Gálatas 4:21. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Acuérdense que aquí Pablo se está dirigiendo a creyentes que estaban dudando acerca de si la salvación sería por la gracia, por la fe, o por una mezcla de fe y obras. Los judaizantes les habían metido en la cabeza que la salvación no era nada más por gracia. No, dice, si ustedes quieren ser salvos, tienen que circuncidarse. Ellos se sorprendían, dice, ¿cómo? Pablo nos dijo que la salvación era nada más por la gracia, ¿no tenemos que circuncidarnos? Entonces Pablo escribió esta epístola para corregir ese problema. Era un problema muy fuerte, porque los judaizantes decían que no bastaba creer en Cristo, no bastaba confiar en Cristo, teníamos que hacer algo más. Por eso les dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. Quiere decir los que queréis estar de nuevo bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? ¿No conocen ustedes lo que es la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la esclava, Ismael, el otro de la libre, Isaac. Pero el de la esclava, Ismael, nació según la carne, más el de la libre por la promesa. ¿Por qué dice que el de la esclava nació según la carne? Porque Abraham se precipitó, no esperó en lo que Dios le había prometido, entonces se enredó con su esclava Agar, y así nació Ismael. Entonces nació carnalmente, no nació espiritualmente. Actuó carnalmente ahí Abraham, ¿no? Dice, más el de la libre, Isaac, nació por la promesa, porque Dios le había prometido a Abraham y a Sara que tendrían un hijo. Dice, lo cual es una alegoría. Vean lo que está diciendo aquí. Está dándonos a entender que el hecho de que Abraham haya tenido 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre, es una alegoría. O sea, quiere decir que ahí hay una enseñanza espiritual para nosotros. Entonces, va a ilustrarnos algo a través de Abraham y Sara y Agar y los hijos que tuvieron para enseñarnos algo espiritual. Entonces, usa algo material, algo físico, para ilustrarnos algo espiritual. Dice el 24, lo cual es una alegoría. O sea, lo cual es dicho en sentido figurado, vamos a decirlo así, lo cual es una metáfora. Pues estas 2 mujeres son los 2 pactos, o sea, Agar y Sara. Son los 2 pactos o representan a los 2 pactos, el pacto de obras y el pacto de gracia. El uno proviene del monte Sinaí, el pacto de obras, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, o sea, este es representado por Agar. Porque Agar es el monte Sinaí, o representa al monte Sinaí, lo que se hizo ahí, al dar la ley en el monte Sinaí Dios, dice, en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. O sea, Agar, junto con sus hijos o con sus descendientes, ¿no? ¿Por qué? Porque Agar era esclava. Entonces, los hijos que ella tuviera tendrían que ser esclavos. Agar
fue comprada por Abraham y Sara cuando era una muchachita. Ella era una esclava. Entonces todos los hijos que ella tuviera tendrían que ser esclavos. Entonces ella era propiedad de Abraham y de Sara y sus hijos también. Pero dice aquí al final del 25 que tanto ella como sus hijos están en esclavitud. Dice, mas la Jerusalén de arriba, vean, aquí está haciendo una comparación entre una Jerusalén que se llama la de arriba y otra que se llama la Jerusalén de abajo. En el 25 dice, corresponde a la Jerusalén actual, o la Jerusalén de ahora, o la Jerusalén terrenal, podríamos decir. Mas la Jerusalén de arriba, dice el 26, la cual es madre de todos nosotros, es libre. En contraste con Agar, que era esclava. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Estos versículos son sacados de Isaías 54, como ustedes pueden comprobar. Y dice el 28, así que hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero vamos a seguir leyendo hasta el fin del capítulo. Pero como entonces el que había nacido según la carne, Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu, a Isaac, así también ahora. O sea que sigue sucediendo lo mismo que sucedió entonces. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. O sea, echa fuera a Agar y a Ismael, dice, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. La promesa, las bendiciones serían para Isaac, no para Agar. Por eso dice, échala fuera. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava. Aquí se refiere a los creyentes. Los creyentes no somos hijos de la esclava, de Agar, sino de la libre. Somos hijos de Sara. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias porque podemos reunirnos una vez más. Venimos, oh Dios, a buscar tu rostro, queremos aprender más de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a entender, que dispongas cada corazón para que lo que aprendamos lo pongamos por obra, que no seamos rebeldes, que seamos oidores, pero también hacedores, que pongamos en práctica, Padre, lo que aprendemos, que no estemos engordando simplemente con lo que nos enseñas, sino que podamos crecer en conocimiento, en fe, en obediencia, en santidad, para que tu nombre reciba toda la gloria. Háblanos a través de tu palabra, que podamos entenderla. Que tu Espíritu Santo nos ayude, te lo pedimos por Cristo. Estos versículos que acabamos de leer son un argumento muy fuerte acerca del tema que estamos considerando, el hecho de que la salvación no puede perderse. Cuando Dios perdona sus pecados a una persona, cuando una persona llega a ser salva, ya no puede dejar de serlo. Pero los judaizantes, a quienes está refutando Pablo aquí en la epístola de los Gálatas, ellos decían, no, la fe en Cristo no basta. Qué bueno que ustedes hayan creído en Cristo, pero eso no basta. Vean, eso mismo les dirán a ustedes los católicos, le dirán lo mismo los testigos de Jehová, le dirán los mismos los adventistas del séptimo día, todos los sabáticos en general. Ah, qué bueno que creas en Cristo, pero no basta. Tienes que hacer esto, o esto, o esto. Los mormones tienen sus propias ideas y dicen que la pura fe en Cristo no basta. Pero Pablo, el apóstol, refuta a todas estas personas que creen que la salvación se pierde. Dice lo que acabamos de leer, que Abraham tuvo 2 hijos, ¿sí? Uno Ismael y el otro Isaac. Y leemos que las 2 mujeres, Agar y Sara, representan a los 2 pactos. Vean lo que dice el versículo 24. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. Quiere decir, representan o simbolizan los 2 pactos. ¿Cuáles 2 pactos? El pacto de obras de la antigüedad y el pacto de gracia de ahora, de Cristo para acá. Entonces, si podemos entender lo que simbolizan, lo que representan estos 2 pactos, ¿sí?
eso nos hará mucho bien. Los judaizantes no entendían eso. Y créanmelo, hay millones de personas ahora que no entienden eso. Yo les ruego que estén atentos, porque si ustedes no entienden, entonces van a estar igual que los judaizantes aquellos. Los hijos que tuvieron ellas, Agar y Sara, representan dos clases de profesantes. Los que son legalistas, o sea, los que se quieren salvar por la ley dada al Sinaí, y los que creemos que seremos salvos solamente por la gracia de Dios. Dos pactos, pacto de obras y el pacto de gracia. Los legalistas son como Ismael, ¿sí? Y los hijos de Isaac son los hijos de la promesa. Vean cómo dice el 21 otra vez. Decidme los que estáis bajo la ley. Aquí se está dirigiendo a los judaizantes, pero también a los creyentes que estaban dudando, a los que queréis de estar de nuevo bajo la ley. O sea, ¿no entienden ustedes que la gracia es suficiente? ¿No entienden ustedes que la justificación es por la fe? No somos justificados por lo que hagamos. No somos justificados por nuestras obras. No somos justificados por el bautismo. No somos justificados por participar de la cena del Señor. No somos justificados por ninguna ceremonia, por ningún rito. Somos justificados por la gracia. Ya les mencioné yo que como Ismael era hijo de una esclava, él también era un esclavo. Pero Isaac era un hombre libre y por lo tanto era el heredero. Sí, o sea, todas las bendiciones que Dios le había prometido dar a Abraham, se las prometió también a Isaac y posteriormente se las prometió a Jacob. Entonces ellos serían los herederos, pero no Ismael. Por eso dice, échalo fuera, echa fuera a Agar junto con su hijo. Ismael nació según la carne. Pero esto se puede ver desde dos ángulos. Nació según la carne porque Abraham actuó carnalmente, pero también podemos verlo desde este punto de vista. ¿Por qué? Porque Ismael tenía una madre que era joven. Agar era joven, era una muchacha. Entonces ella podría procrear, pero la madre de Isaac no, porque ella ya tenía 90 años, ya estaba vieja, ya no podía procrear. Entonces Isaac nació por la promesa. El nacimiento de Isaac fue un milagro. ¿Se acuerdan ustedes el gusto que les dio a ellos de que esta Sara quedó embarazada y después cuando nació nadie podía creer eso? Entonces los que son representados por Agar y por Ismael son esclavos, vean, pero no son herederos. La promesa que Dios les dio de darles vida eterna no es para ellos. La vida eterna tiene que ser recibida mediante una promesa. No es algo que nosotros hagamos o que podamos comprar o merecer. Vean, todos los que están en este renglón son llamados legalistas, que se quieren salvar por la ley. Los legalistas hablan de obras, de esfuerzos, de méritos, pero nunca hablan de amor. Los legalistas son esclavos y no pueden amar a Dios. Los legalistas ven la religión como una carga, como algo gravoso, como algo pesado, como algo que tú tienes que hacer aunque no tengas ganas. Son personas reprimidas. Son personas que no pueden tener gratitud para con Dios, personas que no pueden amar a Dios, son esclavos. Un esclavo escuchaba el chasquido del látigo, inmediatamente hacía esto, se espantaban. Tenían miedo del látigo, tenían miedo del amo, pero no pueden amarle. Así están todos los legalistas. Todos aquellos que creen que se van a salvar por sus obras, tienen temor de Dios, pero no le aman. O sea, solamente los creyentes verdaderos pueden amar a Dios, porque estamos conscientes que Él nos regaló la salvación, algo que no merecíamos, entonces estamos tan agradecidos y le amamos tanto, y sabemos que nunca nos quitará lo que nos dio, que eso nunca cambiará. Pero los legalistas están tratando de ganarse el amor de Dios, tratando de hacer obras que puedan ameritar que Dios les dé la salvación, que la palabra de ya no funcionaría. Porque si ellos pueden ganarse la salvación, entonces la salvación ya no es por gracia. Es algo que Dios estaría obligado a darles. Pero Dios nunca está obligado a darnos la salvación. Nunca. Si tú crees
que te vas a salvar porque ya dejaste este pecado, y aquel otro, y aquel otro. Y tú crees que Dios va a estar muy contento contigo, porque vienes al culto, porque ya no fumas, porque ya no tomas. ¿Tú crees que Dios te va a salvar por eso? La salvación no es por algo que nosotros hagamos. La salvación nos llega por medio de un regalo, es un regalo de Dios. Pero los esclavos no podían entender nada de eso. Todos los legalistas no pueden entender eso. El pacto de obras produce esclavos. En cambio, el pacto de gracia produce hombres libres. Hay unos versículos en el Antiguo Testamento que nos hablan claramente acerca del pacto de gracia. En el pacto de obras, Dios les decía a los israelitas, si ustedes cumplen con la ley, ustedes se salvan. Pero vean, era algo parecido a eso, no hay ningún versículo que diga exactamente eso. Hay un versículo que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Pero ¿quién hay que pueda guardar la ley? No hay absolutamente nadie. Entonces, el pacto de obras fue dado a los judíos para demostrarles que en realidad ellos no podían cumplir con la ley. Era un pacto que generaba impotencia. ¿Por qué no puedo ser mejor? ¿Por qué no puedo mejorar? ¿Por qué no puedo obedecer a Dios? Yo quisiera, dicen los legalistas, yo quisiera obedecer a Dios, pero no puedo. Vean en Ezequiel, no pierdan de vista Gálatas 4, y vean Ezequiel capítulo 36. Vamos a leer a partir del 24, Ezequiel 36, 24. Dice, le dice Dios a los judíos, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. ¿Por qué dice esto? Porque con el tiempo ellos fueron dispersados por su pecado, fueron llevados cautivos, fueron llevados prisioneros. Entonces los judíos estaban por todas partes del mundo. Pero vean lo que les está prometiendo aquí Dios. Dice, yo los voy a tomar de allá donde están. Dice, y los voy a traer otra vez a su tierra. Y vean lo que les dice en el 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Vean lo que les está diciendo, ustedes no se pueden limpiar. Ustedes no pueden cambiar. Ustedes son pecadores empedernidos. Ustedes no pueden mejorar en ningún sentido. Entonces aquí les está prometiendo que Él los va a transformar y todavía agrega en los versículos siguientes, dice en el 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Ven? ¿Qué ser humano puede hacer esto? Nosotros no podemos cambiar nuestros propios corazones. Nuestros corazones endurecidos, rebeldes y necios, no podemos cambiarlos, pero Dios ha prometido darnos un corazón nuevo. Este es el pacto de gracia. O sea, aquí no les está diciendo, ustedes hagan su parte y yo voy a poner la mía. No, es un pacto unilateral. El pacto de gracia es donde Dios se compromete a hacerlo todo. Dice, yo les voy a dar un corazón nuevo. Yo pondré un espíritu nuevo. Yo quitaré de su carne el corazón de piedra. Yo les daré un corazón de carne. Yo lo voy a hacer todo. Por eso es que es un pacto de gracia, que no exige nada de nosotros. Y va en el 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Vean, aquí no se menciona para nada lo que nosotros tendríamos que hacer. Todo lo hace Dios. Cuando Dios pone en una persona su Santo Espíritu, entonces es que esa persona ya tiene un corazón nuevo, ya puede obedecer a Dios, ya ama a Dios y está dispuesto a hacer su voluntad en todo. Entonces toda la gloria le pertenece a Dios. Ahora, ¿a quién le hizo estas promesas Dios? A los judíos. Pero sabemos que esos judíos, a fin de cuentas, mataron a Cristo. Entonces, ¿en quién se cumplió esto? Escuchen, no a nivel nacional en los judíos, se cumplió en ellos el día de Pentecostés, porque ese día aquellos 3,000 recibieron un corazón nuevo, Dios les quitó el corazón de piedra, Dios puso en ellos su espíritu, etc. Pero en realidad se cumplió en los gentiles, en todos los que hemos llegado a creer en Él, en Cristo. Ese es el pacto de gracia. Y hay otros versículos, vean también en Jeremías capítulo 32, 37. Jeremías
32, 37. Vean ustedes cómo aquí Jeremías está diciendo algo parecido a lo que ya leímos en Ezequiel. Dice, he aquí, que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor, y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Vean, es lo mismo que está diciendo el Ezequiel. Dice, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Vean, ese es el pacto. Dice, yo voy a hacer que ellos sean mi pueblo, y yo voy a ser el Dios de ellos. Y vean lo que dice en el 39. Y les daré un corazón y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Vean, esto se cumplió de manera perfecta en los gentiles, en los que hemos llegado a ser creyentes, aunque también no niego que se cumplió en los creyentes primitivos, en los judíos que llegaron a ser convertidos. Y vean el 40. Y haré con ellos pacto eterno. Vean, aquí está la palabra pacto. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Vean, no me voy a echar para atrás. O sea, a pesar de que ustedes son pecadores, a pesar de que han blasfemado mi nombre, dice, yo voy a hacer con ustedes un pacto y no me volveré atrás. No me voy a arrepentir de haber hecho ese pacto con ustedes. Dice, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Qué estoy diciendo? Que si nosotros no nos apartamos de Dios, del que nos ha salvado, es porque Él ha puesto un temor en nosotros. Los inconversos, o los que están en este renglón, tienen una clase de temor de Dios, pero es un temor servil, es un temor rastrero, es un temor que no les conduce a amar a Dios verdaderamente. Y dice al final del 40, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Entonces, si no nos apartamos de Dios, si no perdemos nuestra salvación, no es por lo que nosotros hagamos, es debido al pacto de gracia. Porque Dios nos dio su gracia y ya nunca nos la quitará. Dios se está comprometiendo en estos dos párrafos que acabamos de leer, en el de Ezequiel y en el de Jeremías. Se compromete a hacer lo que la ley no podía. La ley les exigía obediencia perfecta, pero ellos no podían cumplirla. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Viene al mundo, se sujeta a la ley, se pone bajo la ley, cumple con todos los aspectos de la ley, ¿sí?, en nuestro lugar. Entonces, todos los que llegamos a creer en Cristo somos herederos de esta promesa que Dios le prometió al pueblo de Israel antiguo y a todos los que creyeran en Él. No se les olvide esto, la ley exigía obediencia perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Que una sola falla te condenaba, una sola. Hay casos notables en el Antiguo Testamento de los adúlteros que eran apedreados, de los hijos rebeldes que tenían que ser apedreados, de los que trabajaban en sábado que tenían que ser apedreados, pero no olviden esto, cualquier violación de cualquier mandamiento ameritaba la muerte, de cualquier mandamiento. Dios exigía una obediencia perfecta. Entonces, ¿qué les quiso inculcar a aquellos hombres? Que todos aquellos que querían salvarse por sus obras estaban obligados a guardar toda la ley. Escuchen, todos los legalistas, todos los descendientes de Ismael, vamos a decirlo de esa manera, que guardan un mandamiento y que creen que por guardar un mandamiento se van a salvar, están obligados a guardar toda la ley. Veamos el caso de los sabáticos. Los sabáticos piensan que van a ser salvos porque guardan el sábado. Y ellos piensan que nosotros, los creyentes, estamos mal porque trabajamos en domingo. Ellos dicen, no, aquí dice claramente en la Biblia que tú tienes que descansar en sábado. Y si trabajas en sábado, estás perdido. Ahora vean, los sabáticos, los adventistas y todos los demás sabáticos, ¿guardan realmente el sábado? ¿Cumplen con la observancia del sábado? Supongamos que así fuera, que no es, pero supongamos que sí guardaran el sábado. ¿Se van a salvar por eso? ¿Qué hacen con los otros 9 mandamientos? ¿Por qué les gustó precisamente eso? Porque habiendo 10 les gustó ese. ¿Cómo ven? Pero ellos no saben que si quieren salvarse por guardar un mandamiento, están obligados a guardar todos los mandamientos. Y no pueden. ¡Qué necios han de ser! ¡Qué orgullosos son aquellos que creen que pueden guardar los 10 mandamientos! El pacto de gracia, escuchen, se basa
No en que nosotros guardemos los mandamientos, no, es que Cristo los guardó en nuestro lugar. El pacto de gracia se basa no en nuestras obras, sino en la obra de Cristo, en la persona y en la obra de Cristo, su vida perfecta, su obediencia perfecta, sus méritos perfectos. El otro día yo les comentaba, ¿por qué fue necesario que Cristo viviera toda una vida de obediencia? Porque si Él hubiera venido al mundo, no como un niño, sino ya como un adulto, viene el lunes, viene el martes, lo arrestan el miércoles, lo matan el jueves, resucita el domingo y dice, pues ya la hice. No, Él tenía que vivir una vida de obediencia. Cristo obedeció todos los aspectos de la ley civil, de la ley moral, de la ley ceremonial. En Él se cumplieron todas las demandas de la ley del Antiguo Testamento. Cristo cumplió el aspecto positivo de la ley, pero también el aspecto negativo. O sea, el aspecto positivo es su obediencia perfecta. Y el aspecto negativo lo cumplió cuando Él murió. La paga del pecado es muerte. Entonces Él murió como si hubiera sido culpable, que no lo era. Cristo murió en la cruz como si mereciera la muerte. Pero los que merecíamos la muerte éramos nosotros, no Él. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que el pacto de gracia se basa en lo que Cristo hizo y en las promesas de Dios en relación con la obra de Cristo. ¿Cuáles son esas promesas? Dios le juró a Cristo, oigan lo que les voy a decir, el Padre le juró al Hijo darle a todos los incluidos en el pacto. Pero ¿cómo podemos saber eso? Vean Gálatas capítulo 4 y Gálatas 4:28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Cuál promesa? Dios hizo una promesa, pero ¿a quién se la hizo? ¿A quién? Vean ustedes en el capítulo 3, no miento, 4:23. Pero el de la esclava nació según la carne, o sea, Ismael, más el de la libre Isaac, por la promesa. Vean, Dios siempre actuó con Abraham y con Isaac y con Jacob y con nosotros, siempre en base a sus promesas. Tomen nota de este punto que es muy importante. Cuando nosotros oramos, siempre debemos orar basándonos en algo que ya Dios dijo. O sea, una verdadera oración se basa en lo que ya Dios dijo, en lo que está escrito. Porque si ustedes van a pedir algo que no está aquí, ustedes no están orando. Esto refuta la idea de esas personas que dicen, si tú le vas a pedir a Dios un coche, dile de qué modelo lo quieres y de qué color lo quieres. Pero ¿hay algún versículo que diga que Dios ha prometido darnos un carro? Entonces los que están pidiéndole a Dios carros están picando chueco, porque Dios no les va a dar eso. Pero hay algunos que se aferran y que quieren un coche y que se salen con la suya. Pero no les importa lo que Dios, la voluntad de Dios, no les importa su propia voluntad. Entonces, la salvación que los creyentes han tenido a través de la historia y la salvación que tenemos nosotros es recibida como el cumplimiento de una promesa. La salvación es un regalo que reciben, ¿saben ustedes quién? Todos los que creen y confían y obedecen a Cristo. Son los regalados por el Padre al Hijo. ¿Se acuerdan en Juan 17 que dice, gracias te doy, Señor, por los que me diste? Dice, porque tuyos eran y me los diste. Entonces los escogidos son dados como un regalo del Padre al Hijo. Entonces, si son un regalo, no es posible que esas personas no puedan ser salvas, puesto que son regaladas por el Padre al Hijo. Entonces, Dios no hizo esta promesa en vano. No dio Dios un regalo para luego quitarlo. Hay un texto que dice, irrevocables son los dones, ¿se acuerdan? Todas las cosas que Dios regala son irrevocables. En otras palabras, Dios no se echa para atrás cuando regala algo. Entonces, si Dios nos ha regalado la salvación por nuestra fe en Cristo, quiere decir que nunca nos va a quitar la salvación. No se les olvide otra cosa. Cuando nos tomó en cuenta, cuando fuimos dados por el Padre al Hijo, ¿qué éramos? ¿No éramos pecadores? Entonces, ¿qué vamos a hacer para perder la salvación? ¿Pecar? Nunca hemos dejado de pecar. Hubo un día en nuestras vidas
que nunca, que no hayamos pecado? ¿Alguno de ustedes puede levantar la mano y decir, hubo un día que durante las 24 horas no cometí ni un pecado? No hay ningún creyente que pueda decir eso. Y si alguno de ustedes se atreve a decirlo, lo siento por ustedes. Vean lo que dice el versículo 25, Gálatas 4:25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, a la Jerusalén de ahora, a la Jerusalén terrenal. ¿Sí? Y dice en el 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Vean, todos los legalistas, a lo máximo que pudieron haber llegado, vean, fue a la Jerusalén actual. Es lo que estamos leyendo ahorita. ¿Sí? Cruzaron el río Jordán, entraron en la tierra prometida, y pues muchos de ellos llegaron a la Jerusalén. Lo máximo, el lugar de culto, la ciudad santa. Hasta ahí llegaron. ¿Sí? Pero aquí está diciendo el autor de Gálatas, el apóstol Pablo, dice el 26, mas la Jerusalén de arriba. Escuchen, lo que nosotros queremos no es llegar a la Jerusalén de abajo, queremos llegar a la Jerusalén de arriba. La Jerusalén que descenderá del cielo, ¿se acuerdan que dice Apocalipsis? Y que se unirá con la tierra. Entonces, los legalistas reciben bendiciones, ¿sí? Si se les puede llamar así, siempre de aquí abajo. Pero nosotros queremos de las bendiciones de allá arriba. Y si ellos se conforman con las bendiciones de abajo, bendiciones materiales, que tienen una pareja, que tienen hijos, que son profesionistas, que tienen una casa muy bonita, muy lujosa, si se conforman con eso, pues allá ellos. Pero nosotros queremos algo más. ¿De qué sirve? Alguien me comentaba ayer. ¿De qué sirve tener hijos que progresan, que tienen su título y que ponen su despacho, ponen su consultorio y que encuentran un buen negocio y se hacen de dinero y luego esos hijos no llegan a ser salvos? Entonces, ¿de qué sirvió todo? Lo que nosotros queremos es que nuestros hijos sean lo que sean, ¿sí? Que sean salvos a fin de cuentas. Nuestro objetivo está centrado en eso. Que nuestros hijos lleguen a ser verdaderos creyentes, a hacer todo lo posible por eso. Entonces, vean lo que les está diciendo Pablo a aquellos gálatas y a los judaizantes, aquellos que les estaban calentando la cabeza. El pacto de obras no los va a llevar al cielo. El pacto de obras los va a llevar nada más a la Jerusalén de abajo. Y dice, la cual sirve con sus hijos, o sea, son esclavos. Todos los que están en las religiones falsas, que creen que se van a salvar por sus obras, son esclavos. Y las bendiciones que reciben son bendiciones terrenales, si es que se les puede llamar así. El pacto de obras solamente produce esclavos, pero el pacto de gracia nos da la libertad con que Cristo nos hizo libres. Están todavía en Gálatas. Vean, dice el 31, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, no somos hijos de Agar, dice, sino de la libre, somos hijos de Sara. Y de Abraham también. Ahora vean lo que dice 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Vean, éramos esclavos igual que todos los demás, pero Cristo nos ha libertado, dice. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Eso es lo que hace el querer salvarnos por nuestras obras. Nos convierte en esclavos. El Evangelio nos ha librado, escuchen, no solamente de la condenación de la ley, nos ha librado también de la obligación de guardarla para salvarnos. Todos los que están en esta lista, todos los sabáticos, los mormones, los católicos, los presbiterianos, están aquí. Están obligados a guardar toda la ley, lo cual es imposible. Entonces, Cristo murió en la cruz para librarnos de esa obligación, para librarnos de esa maldición. Porque todos los que están aquí están bajo maldición. Están todavía en Gálatas, vean 5:2, Gálatas 5:2. He aquí yo, Pablo, os digo, que si os circuncidáis, dice, de nada os aprovechará Cristo. Aquí le está hablando a creyentes verdaderos, ¿sí? Gente que ya creyó en Cristo, pero que está titubeando. Dice, yo les digo, que si os circuncidáis es como si volvieran atrás, volvieran a lo mismo de antes, a confiar en sus obras como antes. Dice, de nada os aprovechará Cristo.
Todos aquellos que tienen la Biblia y que creen que se van a salvar por sus obras, de nada les aprovecha Cristo. Porque están confiando en sus propios méritos, están confiando en sus esfuerzos. Cristo murió para salvarnos porque Él sabía que éramos incapaces de guardar la ley. Porque si Él hubiera creído que podíamos guardar la ley, entonces su venida hubiera sido una necedad, una tontería. ¿Para qué vino si podíamos guardar la ley? Dice al final del 2, de nada os aprovechará Cristo. Todos aquellos que quieren mezclar la salvación por la fe con la salvación por las obras, de nada les sirve que Cristo haya muerto para ellos. A ellos no les sirve de nada. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Escojan. O la gracia o nada. O somos salvos por la gracia o no somos salvos. Así de sencillo. Todos aquellos que confían en cualquier cosa aparte de Cristo están condenados a perecer. Están negando la obra salvadora de Cristo. Están negando a Cristo. Están negando la gracia. Cristo no va a compartir su gloria con nadie. Él es el Salvador de los pecadores, el único autosuficiente. Entonces, o es un Salvador completo o no es Salvador en ningún sentido. Cristo es Salvador solamente de los que confían absolutamente en Él. Y yo les pregunto a ustedes, ¿están confiando en Cristo absolutamente? ¿Saben por qué enfatiza tanto Pablo este hecho? Porque tenemos la tendencia a confiar en nosotros mismos. Tenemos la tendencia a confiar en nuestro progreso. Ay, creo que ya no soy el mismo de antes. Creo que ya estoy mejorando. Antes sacaba 9, 8. No, antes sacaba 6, 7 de calificación. Creo que ya estoy sacando 7, 8. Al ratito ya saco 9. Al ratito me ponen un 10. Tú nunca vas a sacar un 10. Nunca. Nuestros ojos deben estar puestos en Cristo y nuestra confianza también. La gloria de nuestra salvación le pertenece a Cristo y Él no la va a compartir con nadie. Todas las religiones falsas ilustradas en este lado de la lista hacen esta mezcolanza. Sí, dicen ellos, incluso los mormones que tienen el libro de Mormón también tienen la Biblia. O sea, que según ellos no desechan completamente a Cristo, pero ponen en el mismo nivel a Cristo con la Biblia, con el libro de Mormón. Todos los que hacen una mezcolanza no sacan ningún provecho de la muerte de Cristo. ¿Por qué es que los sabáticos creen que nosotros violamos la ley? ¿Saben por qué? Porque ellos están bajo el pacto de obras. O sea, como ellos no pueden ver su pecado, pues andan viendo pecados ajenos. Todos aquellos que quieren salvarse por sus obras nunca pueden ver su pecado. Nada más están viendo los pecados ajenos. Todos aquellos que confían, que no toman Coca-Cola, que no comen carne de puerco, que no comen moronga, que se dan el ósculo santo, que no usan anillo. Hay unos que dicen que usar anillo de oro es pecado. Los que no usan el copetito, que dicen que usar copete es coquetear. Hay algunas iglesias que dicen que es pecado que las mujeres cristianas vayan al salón de belleza. Entonces, todos los que no están de acuerdo en una salvación de pura gracia, están obligados a salvarse por sus obras, pero nadie puede hacerlo. Entonces, si ustedes no confían en la justicia de Cristo, en los méritos de Cristo, en la obra de Cristo, están obligados a establecer una justicia como la de Cristo. Ustedes pueden ser tan justos como a Él, pueden ser perfectos como a Él. Todos aquellos que se quieren salvar por sus obras, ¿saben qué? Ofenden a Dios. Están diciéndole a Dios mentiroso. Están diciéndole a Dios que es un necio, que no sabe hacer las cosas. Dicen, no, Señor, tú dices que la salvación es así. Pues no, yo creo que es así.
No les gusta cómo Dios diseñó la salvación y quieren establecer un diseño propio, una ofensa en contra de un Dios sabio. Entonces, todos los que confían en sí mismos, sigan leyendo, están en este papel. Sigan leyendo, vean el 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Vean lo que está diciendo, de la gracia habéis caído. Vamos a suponer que uno de aquellos hombres de los Gálatas que estaban en aquella iglesia de Galacia, recibiendo esta carta hubiera dicho, está mal Pablo, está mal, yo me voy a circuncidar a pesar de lo que Pablo dice. Entonces se circuncidaba y se salía de la iglesia de Cristo. ¿Qué pasó con aquel? Entonces, fue salvo y al circuncidarse perdió la salvación. Dice al final del 4, de la gracia habéis caído. Entonces, estuvo en la gracia, fue salvo por la gracia, pero cayó de la gracia porque renunció a ella. ¿Es así? No. De eso dice Juan, salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros. ¿Cómo es que una persona cae en la gracia? ¿Saben cómo? Una persona que dice que es salva por gracia y que se bautiza, dice, yo quiero bautizarme en esta iglesia, yo creo que la salvación es por gracia. Sí, de veras que bueno, lo bautizamos. Pero vamos a suponer que después le lavan el coco los testigos. O los católicos, ¿sabes qué? Tú hiciste mal, estás loco. Lo convencen y vuelve a su antigua religión. ¿Qué diríamos? ¿Que cayó de la gracia? ¿Que fue salvo por la gracia y que perdió la salvación? No, esa persona nunca fue salva. Porque si hubiera sido salva hubiera perseverado. Pero como no perseveró, él nunca fue santo verdaderamente. Él estaba confiando en su carne. Estaba bajo el pacto antiguo. A lo que más pudo aspirar fue a esto. Él fue un esclavo, pero nunca fue verdaderamente salvo. Y por lo tanto, Cristo no le aprovechó de nada. Nosotros hemos visto a personas así, que salieron de nosotros, pero que no eran de nosotros. Vean, hay un texto que dice, vacíos sois de Cristo. ¿Dónde está ese texto? Creo que está en la versión antigua, porque no está aquí. ¿Sí? Vacíos sois de Cristo, los que por la ley... es en la versión antigua, es el versículo 4. Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. ¿Sí? Sí, en la versión antigua dice, vacíos sois de Cristo. O sea, son personas que nunca tuvieron a Cristo. Nunca. Dijeron que creían en Él, pero Cristo nunca moró en ellos por su Espíritu Santo. Porque si así hubiera sido, nunca hubieran vuelto atrás, nunca hubieran renunciado a Cristo ni a su gracia. Entonces, cayeron de la gracia porque renunciaron a la gracia. Esa es la respuesta. Que no les gustó la salvación por gracia. La salvación por gracia no les satisfizo. Entonces, volvieron a confiar en sus obras, lo que quiere decir que volvieron a confiar en sí mismos, volvieron a confiar en el hombre, pero en realidad nunca confiaron en Dios. Y sigan leyendo. Vean en el versículo 5. Pues nosotros, o sea, aquí se refiere a los creyentes verdaderos, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Vean, dice por el Espíritu, no por la carne, en contraste con aquellos otros que actúan por la carne. Dice, porque en Cristo Jesús, dice el 6, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. O sea, Dios no se fija si eres judío. Dios no se fija si tú eres gentil. Dios se fija si tú crees en Cristo y depositas en Él toda tu confianza. ¿Y cómo lo demuestras? Dice, sino la fe que obra por el amor. O sea, la fe verdadera se demuestra por el amor a Dios y por el amor al prójimo. Y esos son los que perseveran. Y vean el 5:7. Vosotros corríais bien, les dice a los Gálatas. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama, o sea, eso no viene de Dios. O sea, está diciendo eso viene del diablo. Y dice el 9, un poco de levadura leuda toda la masa.
¿Saben qué significa aquí la palabra levadura? Es confiar en algo, cualquier cosa que no sea Cristo. La palabra levadura tiene diferentes significados. También habla de la hipocresía, ¿sí? Habla también de la mala doctrina, de la falsa doctrina. Pero aquí habla de confiar en cualquier cosa que no sea Cristo y su obra perfecta. Entonces, un poco de levadura echa a perderlo todo. Si tú confías en cualquier cosa aparte de Cristo, todo lo echa a perder. Por eso les dice, si ustedes vuelven atrás y se circuncidan, Cristo no les sirve de nada. Ahora vean el 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba, o sea, aquellos judaizantes, dice, llevará la sentencia, quien quiera que sea, o sea, van a pagar caro su insensatez. Y vean el 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Los judaizantes no eran perseguidos. Los creyentes verdaderos son los perseguidos, dice. En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Vean. Aquí puse en este renglón que todos los legalistas son perseguidores. Ismael perseguía a Isaac. Eso está en el versículo 29. ¿Quieren ver 4:29? Dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Vean, los legalistas siempre han perseguido a través de la historia a los creyentes verdaderos. Caín persiguió a Abel y no viceversa. Los legalistas católicos persiguieron a los creyentes verdaderos en toda la Edad Media, mataron a miles y miles. Algunos hablan de millones. Y vean cómo dice en el versículo 11, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución? O sea, los creyentes verdaderos siempre son perseguidos, y los que confían en sus obras siempre han sido perseguidores. Ismael perseguía a Isaac, se burlaba de Isaac, y así ha sido siempre. Y dice al final del 11, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá que se mutilasen los que os perturban, o sea, los judaizantes. O sea, en lugar de andar mutilando a otros, así le llama mutilación, a cortar el prepucio, dice, que se lo corten ellos. Y dice el 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Vean, todos los legalistas son esclavos, y los creyentes somos libres, somos hijos de la libre. ¿Y saben por qué somos perseguidos? ¿Y ellos perseguidores? Porque ellos no son felices. Todos los legalistas no disfrutan de la religión. Y no pueden entender que nosotros tengamos gozo en Cristo. Si ustedes le dicen a un legalista, yo soy salvo, y nunca voy a perder mi salvación, ¿estás loco? Si yo no he hecho suficientes méritos, ¿cómo tú me estás diciendo que los has hecho? No. Yo no estoy diciendo que he hecho suficientes méritos para merecer la salvación. Quien los hizo fue Cristo. Confiamos en los méritos de Él, no en los nuestros. Pero ellos creen que si les decimos que somos salvos y que no podemos perder nuestra salvación, somos presumidos, somos soberbios. Y los soberbios son ellos porque se quieren salvar por sus obras. Creen que pueden vivir sin pecar. Ellos dicen, sí, creyendo en Cristo somos salvos, pero si pecamos, perdemos la salvación. O sea que creen que pueden vivir hasta el fin de sus vidas sin pecar. Eso es pura vil soberbia. ¿De dónde sacan eso? Vean Tito capítulo 1. Tito 1, vean el versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Vean lo que dice aquí. La esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Esto quiere decir que Dios hizo esta promesa antes de que el tiempo empezara a existir. O sea, antes de crear el mundo. Vean lo que está diciendo aquí. Dios prometió la vida eterna, pero ¿a quién se la prometió? Si todavía no nos creaba, si todavía no creaba el mundo, ¿a quién Dios le hizo esta promesa? Ven, aquí está el pacto eterno. El pacto eterno fue hecho entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre se comprometió a dar al Hijo todos aquellos por quien Cristo muriera. Cristo se comprometió a venir al mundo. Eso ocurrió desde el principio de la creación.
Y el Espíritu Santo se comprometió a poner su parte, a salvar, a regenerar, a santificar, a morar en los creyentes y a llevarlos a la gloria. Entonces el Padre pone su parte, el Hijo pone la suya y el Espíritu Santo pone la suya. Entonces esta promesa se la hizo el Padre al Hijo antes de crearnos. Es increíble esto. Es posible que si Dios hizo esta promesa, pueda dejar de cumplirla. Esta promesa fue hecha también, no solamente a Cristo, también fue hecha a Abraham. Vean Gálatas capítulo 13. Gálatas capítulo 3 que diga, vean 3:15, Gálatas 3:15, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, aunque sea humano, una vez ratificado nadie lo invalida, ni le añade, un pacto hecho ante notario, ¿no? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, dice, y a su simiente. Vean, las promesas no solamente fueron hechas a Abraham y a Isaac y a Jacob, sino también dice a su simiente. ¿Pero qué no acaso su simiente era Isaac y era Jacob? Sí. Pero vean que aquí no está hablando de ellos. Dice, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Vean ustedes cómo la promesa fue hecha por el Padre al Hijo. Entonces, Cristo derramó su sangre, escuchen, no por todos, sino a los incluidos en el pacto, a los que prometió Dios darles como regalo a su Hijo amado, que moriría en la cruz para pagar por ellos. Esto habla también de la redención limitada. No estaban incluidos todos en ese pacto, solamente su pueblo. Dice, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. No habla de todos. Vean cuántas cosas pueden entresacarse de un solo versículo. De este versículo 18 podríamos pasar unas horas hablando y no agotarlo. Esta promesa fue dada al Hijo y Adán todavía no aparecía por ningún lado. Vean otro texto en 2 de Timoteo, en el capítulo 1. 2 de Timoteo 1:9. Aquí habla de Dios, ¿no? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Este es el llamamiento eficaz, ¿no? No conforme a nuestras obras. Vean, no nos salvó ni nos llamó conforme a nuestras obras, o porque lo merecieran nuestras obras, dice, sino según el propósito suyo. Vean, no era el propósito nuestro, era el de Él. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Vean, esto habla de la eternidad. Aquí habla también de la misma promesa dada por el Padre al Hijo. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Entonces, nosotros recibimos la gracia en el tiempo, cuando creímos en Cristo. En ese momento decimos, yo estoy en la gracia. Pero desde la eternidad, Dios decidió hacerlo. Y eso es lo mismo que dice Pablo en Efesios 1. ¿Quieren recordarlo? Efesios 1:3. Bendito sea. Vean Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, vean, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Cómo dice después? Dice, no dice según nuestras obras ni según nuestro libre albedrío. No, dice según el puro afecto de su voluntad. Dios nos salvó y nos escogió desde antes de crearnos porque quiso hacerlo. Vean, nos contempló como pecadores. O sea, Dios no estaba pensando antes de crear, yo voy a crear a unos y unos van a ser pecadores y otros no. Y los que no sean pecadores, a esos son los que voy a salvar. No, todos somos pecadores. Todos merecemos ir al infierno. Pero dentro de una raza caída, Dios quiso salvar a unos y no a otros. Para que sea alabado Él, es lo que dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Es su gracia la que merece toda la gloria. Y nada que nosotros hubiéramos hecho. Entonces, si Dios nos dio su gracia, cuando éramos pecadores, nos contempló que éramos pecadores, ¿cómo nos va a retirar su gracia? Como este pecado, le voy a quitar mi gracia. No puede ser.
La gracia de Dios se remonta hasta la eternidad. Dios es un Dios de gracia. Incluso muchos comentaristas, teólogos, ponen la gracia como uno de los atributos que le pertenecen a Él. Entonces, todos aquellos por quienes Cristo murió, todos aquellos que el Padre le dio al Hijo, indefectiblemente irán a la gloria. Ninguno puede perderse. Si uno solo de los escogidos pudiera perderse, entonces ya no habría elección, ya no habría gracia. La elección no tiene nada que ver con la voluntad humana. La elección es debida nada más a la pura voluntad de Dios. Pero recuérdense esto que hemos mencionado en diferentes ocasiones. Dios tiene motivos para escoger a unos y no a otros. Pero no sabemos cuáles son esos motivos. ¿Por qué Dios, en una familia, por qué Dios escoge a uno y no a otro? ¿Por qué escogió a Jacob y no a Esaú? ¿Por qué? Jacob y Esaú ambos eran pecadores. Dios no hace las cosas al aventón. ¿Se acuerdan? Yo les daba el ejemplo de aquel que avienta el bolo padrino, agarra todas las monedas y las avienta, pues a ver quién las agarra. El más listo pues va a agarrar más monedas, el más tontito pues no va a agarrar nada a la mejor. Entonces así es la salvación. Yo voy a aventar la salvación a ver a quién le cae. Al más listo que la agarre. No, así no es la salvación. La salvación es saber a quién le cae. No, Dios tiene motivos para escoger a uno, pero no sabemos cuáles son. Están en Él. Todos somos pecadores, todos merecemos el infierno. Dios no es un necio. Dios sabe por qué escoge a quien escoge. Pero nunca debemos estar investigando o pensando, a lo mejor Dios me escogió a mí, porque pues es que yo no soy tan necio como otros, o soy más simpático, o a lo mejor pensó Dios que yo sí le iba a echar ganas. No, Dios no estaba mirándonos a nosotros, Él sabe por qué y no quiso revelárnoslo. Desde el principio, desde antes de crearnos, Dios ya sabía que no podríamos hacer nada para merecer su amor, nada. Lo único que podemos merecer es todo lo contrario de amor. ¿Qué sería lo contrario? Los arminianos, todos aquellos que creen que se van a salvar por sus obras, creen que pueden vivir sin pecar. Dicen, no, si tú pecas, pierdes tu salvación. ¿Qué? ¿Tú no pecas? En realidad, un arminiano está pensando que ahorita es salvo y un minuto después ya pierde su salvación. Un minuto, o tal vez hasta un segundo. Y todo el día está perdiendo y ganando la salvación. Eso es absurdo. Somos salvos no porque nosotros hayamos amado a Dios, sino porque Él nos amó desde la eternidad. Y saben una cosa, cuando nosotros entendemos, cuando nos cae el 20 y decimos, Dios me escogió a mí, un día yo voy a estar en la gloria, mis ojos contemplarán al Rey en su hermosura, y yo no puedo creerlo. ¿Qué vio en mí para escogerme? Entonces nos entra un amor, nos entra una gratitud. ¿Por qué Dios me salvó a mí? Entonces, pase lo que pase, suceda lo que suceda, Dios nunca me va a quitar su gracia. ¿Cómo no amar a un Dios así? Si un creyente pudiera perder su salvación, sería porque Dios le retirara su gracia y dijera, no, ya me caíste mal, ya me fastidiaste, ya, ahora sí ya te la voy a quitar. No, Dios no es así. Dios le dijo a los israelitas, vean, a los israelitas necios les dijo, con amor eterno te he amado. Vean 2 de Samuel 23. Vean, aquí está hablando el rey David en esta parte. Y vean lo que dice. 2 de Samuel, vamos a leer desde el 3, 23:3. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. O sea, está hablando de que Dios le habló a él, no a David. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Pero vean lo que dice el 5. Dice, no es así mi casa para con Dios. O sea, no soy yo sí, ni mi familia tampoco.
Dice, sin embargo, aunque yo no soy tan fiel como Él, dice, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Dios hizo un pacto no solamente con Abraham y con Isaac y con Jacob, también hizo un pacto con David, dice, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado. ¿Cómo se atreve a hablar así David, que Dios va a cumplir ese pacto? O sea, David sabía que Dios es inmutable, que Dios no puede dejar de cumplir sus pactos. Dice, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. O sea, a pesar de que yo soy tan imperfecto, ¿sí?, aunque no soy como yo deba ser, Él va a cumplir con lo suyo. ¿Entienden? Y esto me hace recordar lo siguiente. Los creyentes a veces nos sentimos muy mal porque sentimos que estamos muy lejos del cumplimiento de nuestros deberes. No amamos a Dios, no le obedecemos, somos muy necios. Hay ocasiones en que nos olvidamos de Dios y nos estamos inmersos en las cosas de este mundo. Entonces ya Dios dejó de amarnos. Imagínense que porque estamos metidos en las compras, en las ventas, vamos al banco, vemos la televisión, vemos el periódico, entonces ya Dios se olvidó de nosotros. Nosotros podremos olvidarnos de Él, pero Él no se va a olvidar de nosotros. Y si nos estamos alejando de Él, Él nos hará reaccionar para hacernos entender quién es Él y quiénes somos nosotros. Nos traerá a la cordura. ¿Saben una cosa? Si uno solo de los creyentes se perdiera, y ya Dios no sería inmutable. Entonces, que Dios empezó a amar a una persona y luego dejó de amarlo, cambió de opinión. Dios empezó una buena obra, pero no la pudo concluir. Entonces, sería que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para que pagara por esa persona, y luego a la mera esa persona se perdió. Entonces falló el Padre, y falló el Hijo, y falló el Espíritu Santo. Eso no puede ser. Sería entonces que Dios amó a una persona y que luego a la mera hora le retiró su amor. Fue elegida por un tiempo y luego ya no lo pudo llevar al cielo. Entonces significaría también, si una persona se perdiera una sola, que ya Dios no sería justo. Porque si le falló a uno, pues le puede fallar a otro también y a otro. Entonces ya nadie podría confiar en esa clase de Dios. Un Dios injusto, ¿quién puede confiar en un Dios así? Entonces, Dios castigó a Cristo por los pecados de esa persona, y Dios va a castigar a esa persona también y la va a mandar al infierno. No puede ser. Sería entonces que Dios perdonó a una persona que perdonó todos sus pecados, y a la mera hora de todos modos tuvo que pagar esa persona por sus pecados. Es como si Dios le hubiera dicho, mira, yo te di la salvación a condición de que nunca volvieras a pecar, pero como volviste a pecar, ya lo perdiste. Sería entonces que Dios se dio por vencido, que fue derrotado y que está admitiendo su derrota. Ni modo, yo traté de salvarlo, pero no pude, se me zafó. Ya lo tenía en las manos, pero me lo arrebataron. Eso no puede ser. Eso sería indigno de un Dios sabio y bueno y todopoderoso. Entonces, ¿no sabía Dios que habiendo iniciado la buena obra se daría por vencido porque no pudo concluirla? Ese sería un Dios fracasado. Un Dios débil, un Dios incapaz. Pobre Dios. Quiso salvarnos, pero no pudo. Nosotros, cuando hacemos planes, si ustedes hacen planes para construir una casa, o para comprar un carro, o para irse de paseo, pues a lo mejor no pueden concluir esos planes, porque pues luego se atraviesa algo y ya no pueden hacer lo que querían. Pero no es así Dios. Todos los planes y propósitos de Dios se cumplirán, llueva o truene. ¿Saben qué? Los arminianos creen en un Dios que no es Dios. Todos los religiosos inconversos que tienen una religión, pero que no son convertidos, creen en un Dios falso, en un Dios que es producto de su mente, de su imaginación. No creen en el Dios verdadero. Hasta la fecha, vean, los descendientes de Ismael, los musulmanes, están persiguiendo a los judíos. Los judíos son odiados por todas las naciones vecinas, son descendientes de Ismael.
Caín persiguió a Abel y lo mató, y hasta la fecha los hipócritas siguen persiguiendo a los creyentes verdaderos. No pueden concebir que pueden estar contentos y agradecidos con la salvación. El Dios de los arminianos no es el Dios de la Biblia. Solamente hay dos religiones en este mundo. O están ustedes aquí o están ustedes acá. Estos son paja y estos son trigo. La paja será echada en el infierno y se quemará, pero el trigo será guardado en el granero. Aquí están los cabritos, aquí están las ovejas, aquí están los reprobados, aquí están los aprobados, los escogidos. ¿En cuál Dios están ustedes creyendo? El Dios verdadero cumple sus promesas. El Dios verdadero se arroga el derecho y la gloria en la salvación de los pecadores. Ese es el Dios verdadero, ese es el Dios de la Biblia. Es un Dios digno de todo nuestro amor, de toda nuestra confianza, de toda nuestra aceptación. Si Dios, a fin de cuentas, fuera a mandar al infierno a un creyente verdadero, ¿quién podría amar a un Dios así? ¿Quién podría confiar en un Dios así? Pero bendito sea Dios, porque Él no es así. Él no falla. Lo que pasa es que estas personas no conocen al Dios verdadero. Si Dios fallara, si Dios mintiera en un solo caso, si Dios no cumpliera sus propósitos, ¿quién podría confiar, amar a ese Dios? Y si ustedes, alguno de ustedes, está equivocado en cuanto a la naturaleza del Dios verdadero, si ustedes están creyendo en un Dios que no es el Dios verdadero, pues le pedimos a Dios que los ilumine y que abra sus ojos para que ustedes puedan entender quién es el Dios verdadero y lo que Él exige de ustedes. El Dios verdadero es digno de todo nuestro amor, de toda nuestra confianza, de toda nuestra adoración. Y si ustedes ya son salvos, gócense, porque nunca les va a quitar Dios eso, nunca. Llueva o truene. Podremos estar caídos, podremos terminar en una sala de terapia intensiva, en un asilo de ancianos, podremos llegar al punto de que nuestros hijos tengan que darnos de comer en la boca, pero si somos amados por Dios, nunca dejará de amarnos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la clase de Dios que eres tú. Eres un Dios increíble, eres un Dios maravilloso, un Dios asombroso, un Dios que nos da miedo. Oh Dios, que podamos conocerte más cada día, servirte y temerte, amarte con todo nuestro corazón. Ayúdanos. Ayuda a todos aquellos que aún no son convertidos, Padre, para que te conozcan, para que te amen. Son muchos, Padre, pero tú los conoces. Bendice tu palabra, que no vuelva vacía. Bendice lo que predicó Víctor en Tultepec, lo que predicó Tomás en Ecatepec y lo que predicó Mar ahí en Teca. Salva las almas en nuestras iglesias hermanas y que en este día, Padre, tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén.